Pero recordemos a ver cómo llegó Elías a esta situación. La Biblia nos cuenta que en los días de Elías dice que se levantó una apostasía muy grande. La gente dejó de creer en Dios, dejó de buscar a Dios. Las personas se alejaron de la voluntad de Dios. Y dice la palabra que empezaron a incurrir en un culto que se llamaba el culto de Baal. Y la Biblia cuenta que allí se levantó este varón de Dios que era el profeta Elías por mandato de Dios para que el pueblo de Israel volviese a la verdad. Y la Biblia nos cuenta que cuando él se levanta y él empieza a hablarle al pueblo de que se vuelvan a la verdad, Dios le da señales tremendas. De hecho, la Biblia cuenta de que él hace descender fuego del cielo y que con la señal del fuego del cielo el pueblo se convierte y se vuelve nuevamente a Dios. Y dice que quita todo el culto de Baal de la tierra de Israel donde los de Israel estaban contaminados. O sea que el profeta Elías venía de ver la gloria de Dios y de hacer obras tremendas que Dios había hecho a través de su mano. Pero cuenta la palabra de Dios que en medio de esas circunstancias se levanta una mujer, que era la famosa Jezabel, la reina, la esposa de Acab. Y la Biblia cuenta que Jezabel le anuncia, le dice que lo iba a destruir. Dijo, así te haré conforme a lo que hiciste a los profetas de Baal, porque la Biblia cuenta que Elías dice que mató a todos los profetas de Baal. Dijo, y dice que Jezabel se juramentó a sí misma y le hizo saber al profeta diciendo, así me hagan a mí mis dioses y aún me añadan si yo no pongo tu cuerpo, no pongo tu vida como uno de los profetas de Baal, que dice la Biblia que habían sido muertos por el profeta. Y la Biblia cuenta que cuando Elías escucha esto, dice la palabra de Dios que él de repente entra en una situación de angustia, en una situación de tristeza, de abatimiento. Entonces no era un cobarde, pero vino en un momento difícil que no lo supo digerir, que no lo supo controlar, no supo cómo manejarlo. Es que a veces en la vida llegan situaciones en las cuales nos vienen problemas que uno no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo responder ante una adversidad, ante una enfermedad, ante la crítica. Dice que Jezabel lo amenazó de muerte, le habló, le dio una palabra, una amenaza. Y quizás cuántos de nosotros en algún momento hemos sido heridos, hemos sido lastimados por la palabra de alguien nos lastimó, alguien nos dijo algo que nos hirió, que nos hizo retroceder en la fe. ¿Cuántas veces sucede que uno de repente queriendo hacer las cosas bien, viene alguien y te tira una pálida, una palabra que en vez de edificarte te hace retroceder, en vez de alentarte a seguir adelante te hace bajar los brazos y de repente te decaes espiritualmente, de repente te bajoneás? La Biblia cuenta que entonces Elías escucha la palabra. Y estos días escuchaba un siervo de Dios y presta atención. El siervo de Dios decía, el que escuchó un varón de Dios, realmente un hombre muy usado, hablando casualmente de esta historia, él dijo, muchas veces, dice, el reino de las tinieblas, cuando sufre una gran derrota, cuando Satanás es zamarreado, cuando Satanás es derrotado en alguna área, a veces Satanás quiere vengarse. La Biblia cuenta que en cierto momento en el ministerio de Jesús, el Señor Jesús le queda mirando a Pedro y dice, Pedro, ten fe porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y parece ser que en algún momento, escucha bien, parece ser que las fuerzas de las tinieblas quisieron vengarse del profeta Elías, porque realmente el profeta Elías había hecho una gran señal. Y se levanta Jezabel. Y Elías sabía que no era cualquier persona, no era cualquier mujer, era una mujer que podía hacerle mucho daño. ¿Sabes que hay gente que puede hacer mucho daño? Hay gente que puede lastimarnos mucho. Y allí vino lo que te contaba recién, vino la lucha, vino la crisis emocional, espiritual. Elías que de repente entra en una etapa de lucha, en una etapa de prueba, que no sabía cómo manejarla, que se sentía desbordado, que no sabía qué hacer, cómo enfrentar ese problema nuevo que tenía delante de él. Y empezó a tener quizás un pánico o una situación de temor, de miedo por algo que no sabía cómo resolver, cómo enfrentar. Y la palabra de Dios nos cuenta, escucha bien, que él empezó a tomar decisiones. Y a veces uno toma decisiones, pero antes de tomar cualquier decisión, dice la Biblia que tenemos que consultar a Dios. Antes de que tomes cualquier decisión. A veces uno, cuando está pasando un momento difícil, ya sea por la angustia, ya sea por la tristeza, ya sea por la presión del problema, uno a veces toma una decisión y dice, no voy más a la iglesia, no me congrego más. Si al final mi vida no cambia, no voy más.
Dejo de lado a Dios y al final todo es lo mismo. Siempre se repiten los problemas, siempre se repiten las dificultades. Parece que ando un tiempo bien y al otro tiempo ando mal. Dice que entonces Elías toma una decisión. Y si uno presta atención, lo que nos habla Primera de Reyes 19:4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y aquí hay muchas cosas tremendas que Dios nos quiere hablar en el versículo 4. Dice que Elías tenía un criado y lo primero que hace Elías cuando atraviesa la dificultad, dice que deja a su criado y se va solo al desierto. Hace un tiempo hablé algo parecido el año pasado. No voy a hablar lo mismo, pero quédate tranquilo, Dios no va a hablar algo diferente. Dice que él deja a sus criados y se va solo al desierto. Toma una decisión equivocada. Se va al desierto, al lugar donde hay más lucha, al lugar donde hay más pruebas. Pero yo me pregunto, ¿por qué se fue al desierto? ¿Por qué Elías miró el desierto como la salida? ¿Por qué miró ese lugar como el lugar donde se iban a acabar sus problemas? Porque yo no creo que él se haya ido al desierto para tener más problemas. Es como el creyente que de repente dice, no vengo más a la iglesia, y se aparta. Y yo estoy seguro que esa persona de alguna manera quiere encontrar una solución y quizás no la encuentra en Dios, se desborda su fe se quebranta, su fe se hace añicos, se hace pedazo, entonces dice, no voy más a la iglesia y busco la felicidad en otro lado, o busco la paz en otro lugar. Esto no está hablando de la gente que de repente se desborda en su fe y que ya no puede mantener lo que un día ha creído. Dice que Elías en medio de la circunstancia, en medio de la crisis, dice, me voy al desierto, quizás allí encontraré paz. ¿Vos sabías que hay un fenómeno que sucede en el desierto que se llaman, son muy conocidos, es el fenómeno de los espejismos, ¿no? Es muy conocido esto que cuando la gente está en el desierto y a la distancia uno puede ver y pareciera ser que en medio del desierto hay lagunas de agua o hay agua. Y la gente va corriendo, los que están sufriendo en el desierto van corriendo hasta ese espejismo y cuando llegan no hay nada. Y quiero hablarte que muchas veces Satanás pone en nuestra mente espejismos. Satanás te pone un espejismo diciendo, bueno, cuando hagas buena plata con el negocio, vas a estar bien. Bueno, cuando cambies de auto, vas a estar bien. Bueno, cuando de repente te compres la casa, vas a estar bien. Y Satanás viene y te dice al oído, no vayas hoy a la iglesia, no te congregues. Anda y hacete unos pesos por ahí, hace horas extras. Y Satanás te vende un espejismo. Un espejismo. Dice que Elías dijo, me voy al desierto, quizás allí voy a estar bien. Escuchá, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. El hombre tiene que tomar conciencia que a donde vayamos, lo que hagamos de nuestra vida, somos dependientes de Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a garantizar la felicidad ni la alegría absoluta. Nada de lo que hagamos nos va a garantizar el bienestar. El único bienestar seguro es estar en la presencia de Dios. Dice la palabra que hay paz a su gozo y hay delicias a su diestra para siempre. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor. Santo es Él. Digno de alabanza es Él. Dice que entonces él va y se queda solo. ¿Cuántas veces escuchás tomar decisiones sin consultar la voz de Dios? ¿Cuántas veces tomás decisiones sin consultar a alguien que te pueda dar una palabra de Dios? Alguien que te diga, che, me parece que te estás equivocando. ¿Por qué no probás otra cosa? No, pastor, voy a meterle horas extras. Por un mes no aparezco por la iglesia porque, ¿sabes qué? Quiero hacer una diferencia. Y quizás ya lo tenés. A mí me ha pasado muchas veces con los años que hay gente que me viene y me cuenta cosas que ya las tiene resueltas. Ah, pastor, voy a hacer esto o aquello. Y uno lo escucha, pero ya lo tienen resuelto. Y uno le quiere decir, hermano, pero me parece que no es por ese lado, pero es como que no, por ahí va. Y escucha bien, ¿cuál es el lento proceso de una muerte? ¿Por qué llegó el punto tal donde el profeta quería morirse? En lo profundo de su corazón no quería vivir más. ¿Sabes qué? Una persona para quererse morirse tiene que estar completamente quebrada. Ya no tiene que tener en su mente, en su corazón, ninguna fuerza de voluntad para seguir peleando. Los suicidas, la gente que se quita la vida, son personas quebradas emocionalmente. Ellos ya no tienen fuerzas para pelear. Ya no nada que les puedas hablar, nada de lo que le puedas decir le va a significar a ellos mismos una esperanza. Porque están quebrados emocionalmente. Porque ya no pueden escuchar la voz de nadie. No pueden escuchar la voz de nadie. Yo no sé cuántos vieron. Yo cuando hicimos el campamento con los jóvenes, empezamos a hablar un día, el primer día de campamento.
Y yo le hice una pregunta, le digo, no sé cuánto vieron ustedes, le digo, esa noticia de que pasó en Colombia. Que una mujer se va hasta un puente, cansada de las decepciones de la vida, y se va a quitar la vida arrojándose de un puente, que ya es muy trágico. Pero lo más trágico es que tenía en brazos a su hijo de 9 o 10 años. Y le pregunté a los jóvenes, creo que 2 o 3 jóvenes habían visto la noticia. Y es muy triste la historia, seguramente lo habrás visto en los medios, hace más de un mes y medio que pasó en Colombia. Y que los policías colombianos se acercaron a la mujer y le hablaban para que esta mujer desistiera de lo que iba a hacer, pero ya no escuchaba a nadie. Porque la depresión, la angustia, la tristeza, la desesperanza fue tan grande que ya no escuchaba a nadie. Mirá, el lento proceso de la muerte nos habla de que cuando una persona, escuchá, deja de escuchar la voz de Dios, cuando dejas el lugar donde Dios te puso, cuando vos dejás ese lugar donde Dios te plantó. Porque si Dios te trajo a este lugar es porque Dios tiene planes y propósitos con tu vida, pero muchas veces vos necesitas dirección. Dice la palabra de Dios que por el consejo, en el consejo está la sabiduría. A veces necesitamos un consejo, necesitamos una palabra, alguien que nos diga, mira, tenés que agarrar por este camino, tenés que ir por acá. Y seguramente que eso va a cambiar tu vida y te va a ayudar en mucho. Porque la Biblia dice que la buena palabra a su tiempo, cuán buena es. Y esta mujer, todos seguramente habrás visto la noticia, esta mujer termina arrojándose. Cuando vi esa noticia se me partía el corazón. Pero luego se encontró una nota donde ella explicaba el porqué. Y todo lo que vos veías en esa nota eran decepciones, quebrantos, amarguras, tristezas, problemas no resueltos. Situaciones de la vida que le habían desbordado. Pero lo más grave es que esta persona dejó de escuchar. Y dejó de escuchar y dejó de ser parte, quizás, parte de su familia, parte de sus seres queridos. Lo primero que hace Satanás cuando quiere destruir tu vida espiritual, cuando quiere producir muerte espiritual, es alejarte del cuerpo de Cristo, es mandarte al desierto. Es como aquellas personas que de repente vienen a la iglesia, apenas empieza la reunión y se van antes que termine y no saludan a nadie. Y de repente cada vez te vas alejando y alejando y alejando y alejando y te vas alejando y cada vez te sentís más solitario. Yo recuerdo a los 13, 14 años de edad, iba a una iglesia donde yo me sentía como un sapo de otro pozo. Me recuerdo que yo me paraba al fondo del salón de la iglesia y no porque la iglesia fuese mala o el pastor fuese malo, eran siervos de Dios y la iglesia era muy linda. Pero yo tenía un problema emocional y me costaba relacionarme con la gente. Y yo recuerdo en aquellos años, con 14, 15 años, pararme al fondo de la iglesia, por cierto, una iglesia muy grande con mucha gente, y sentirme completamente solo aún dentro de la iglesia. Pasaban los jóvenes y nadie me hablaba. No había ni un joven que se parase a saludarme. No porque quizás fuesen malos, simplemente porque yo tenía un problema emocional, me costaba relacionarme con la gente. Y Satanás me había hecho que yo estuviese en un desierto, en una soledad, que no me abriese, que mi corazón estuviese completamente cerrado. Y es bueno por momentos como una manera de defensa, pero es malo cuando dejas de lado inclusive la voz de Dios. Es malo cuando dejas inclusive el consejo de aquellas personas que Dios ha puesto delante de ti para guiarte y para conducirte en el camino, para que tu camino sea bendecido. Porque escucha bien, ese es el proceso de la muerte espiritual. El desierto, la soledad, no hablas con nadie, tenés un problema, no lo resolvés y de repente te quedás allí y decís, bueno, yo de alguna manera lo voy a resolver, yo de alguna forma lo voy a resolver. Yo quiero decirte que Cristo no creó la iglesia para que nosotros andemos como ermitaños o para que andemos solitos por el mundo. Cristo creó la iglesia para que seamos parte de un cuerpo, porque solamente el cuerpo de Cristo va a heredar las promesas reales del reino de los cielos. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor, santo es Él. Claro que a veces, escucha bien, a muchos nos pasa en la iglesia lo que nos pasa con nuestro propio cuerpo. A veces nos miramos al espejo y no nos gusta lo que miramos, lo que vemos, ¿no? Y el que es narigón dice, qué nariz que tengo, amén. Y el que tiene los ojos grandes como tengo yo, ¿cómo no tener ojos más chicos? Amén. Y los que estamos un poquito gordos, ay Señor, ese rollito no me gusta, pero es parte del cuerpo. Quizá vos mirás a tu hermano y decís, pero este hermano no me gusta mucho porque tiene su carácter. Bueno, pero es tu hermano, es parte del cuerpo. Es como ese lunarcito, ¿amén? Como esas orejas un poquito largas, ¿amén?
Es parte del cuerpo, lo tenés que aceptar, lo tenés que querer, lo tenés que amar. Este hermano medio, no sé, medio mal carácter, y bueno, quizás como tu estatura, algunos porque son altos, otros porque son bajos, otros porque... Pero tenés que amar tu cuerpo, y tu cuerpo espiritual es la iglesia. Y Satanás es especialista, escuchá bien, en hacernos salir de ese lugar. ¿Para qué? Para poder destruirnos completamente y espiritualmente. Yo quiero hablarte de esto, porque es muy importante. ¿Sabes qué? Elías hizo grandes señales y grandes prodigios de parte de Dios, pero hubo un momento en su vida que hubo una circunstancia que no la pudo manejar. Como a mí me ha pasado. Yo doy gracias a Dios trabajar mucho en el Consejo de Pastores. Me han honrado con la tesorería del Consejo de Pastores. De hecho, hace 15 días estuve en un retiro con pastores bautistas y me honra y me alimento y me bendice estar con personas que aman a Dios, que sirven a Dios y que uno puede ser bendecido y puede recibir cosas de parte de Dios, porque es lo que te va a ayudar. Ahora, si prestas atención, dice, y se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó. Se sentó. Dijimos, el lento proceso de la muerte. A veces uno se queda solo. Sentarse. Gente que un día estuvo activa, que hacías cosas para el Señor, pero que de repente dijeron en algún momento de su vida, yo me voy a tomar un tiempo. Son los que se detienen. ¿Y qué pasa cuando te detienes? O cuando te frenas en Dios. Esos son tiempos fatales, son los momentos en los cuales el diablo puede sembrar su semilla de desánimo. Aflora la frustración, los malos deseos, los deseos oscuros del corazón. Afloran los pensamientos que pensaste que habías superado. O sea, lo segundo que él hizo como error, quizás el profeta Elías, dice que él va y se sienta. Y el sentarse habla de gente que ya está inactiva. Gente que de repente dice, me voy a tomar un tiempo para seguir adelante en el camino de Dios. La iglesia tiene una función, la iglesia ha sido creada para salvar almas. Si la iglesia no salva almas, no tiene sentido la iglesia. Vos conociste el Evangelio porque alguien más tiene que conocer lo que vos conociste. Así vos digas, pero pastor, yo hace años que conozco a Dios y he pasado luchas, he pasado pruebas y estoy desanimado y estoy triste. Y yo tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo vas a seguir desanimado y triste? ¿Cuánto tiempo vas a seguir desilusionado por situaciones, por malos testimonios, por gente que hizo malas cosas, por gente que cometió pecados? ¿Cuánto tiempo? Porque mientras que vos te sentás en tu camino y de repente decís, me tomo un tiempo para ver si sigo a Dios, si sirvo a Dios o no le sirvo, si activo nuevamente en la iglesia o no activo, es el momento en el que el diablo viene y empieza a tirar sus semillas sobre tu corazón y empiezan a florecer en tu mente pensamientos que vos creías que los habías vencido. Pensamientos oscuros, pensamientos de pecado. Mientras que estás sentado, viene el diablo y te sirve toda clase de males. Y de repente te viene el deseo por irte a bailar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice, la bailanta, qué lindo que es. Pero si eso a mí no me gustaba antes. Y si me tomo una buena cervecita, me fumo un buen cigarrillo, ¿por qué empiezan a florecer en tu mente aquello que en un momento habías superado? Y la noche, y la fiesta, y el casino. Qué lindo ir al casino. Ahora nadie, son todos santos acá. Más de uno habrá andado en el casino, ¿no? Y después el diezmo para el mes que viene, pastor. Amén. Pero para darle plata al diablo no había drama, ¿no? Para gastar plata en cigarros no había problema. Ahora yo quiero decirte, cuando una persona se detiene, Satanás siembra su semilla y de repente uno empieza a decir, ¿pero qué pasa que me está gustando otra vez la cumbia? Y escuchás, yo no sé, nunca me gustó la cumbia, ¿no? Pero alguno que no, ahora a nadie le gusta la cumbia. No sé, en mi época Adrián y los Dados Negros. ¿No? Y dices, ¿cómo si eso yo lo tenía superado? ¿Y por qué vuelve? Y lo más triste cuando de repente decís, ¿pero por qué me vuelve la depresión? Hace muchos años yo recuerdo, hablando con un pastor, él había tomado una decisión que creo que es drástica para cada pastor. Cuando uno de repente dice, dejo de servir a Dios, dejo mi llamado, ya no voy a servir más a Dios. Y un día me recuerdo una noche hablando con él, hace 10 años atrás,
empezamos a hablar y me empezó a contar de sus frustraciones. De hecho, él estaba predicando en otro país y yo fui a visitarlo a ese país y fui a predicar a su iglesia. Y predicamos y fue una reunión muy linda, Dios tocó mucho los corazones. Cuando yo me vuelvo, creo que a los 4 o 5 meses, me comunico con él. En la época que uno se comunicaba más por correo electrónico, por el mail, recién aparecía el correo electrónico. No existía el WhatsApp en aquella época. Y recuerdo que me escribe y me pone, ¿sabes que me vuelvo a la Argentina? Me cansé de este país, las cosas no se me están dando. Estoy enojado con la gente, se había enojado con todo el mundo, se volvió a la Argentina y yo recuerdo por esas cosas que Dios permite, nos encontramos en una ciudad, nos ponemos a charlar y recuerdo que fue una charla que empezó como a las 9 de la noche y a las 3, 4 de la mañana seguíamos charlando y él largó toda su frustración, toda su amargura, todo, para todo esto ya hacía como 3 o 4 meses que no estaba pastoreando, había entregado a la iglesia, había vuelto a una vida civil. No se había apartado del Señor, no se había alejado de Él, pero estaba sentado en el camino. Se había sentado como el profeta Elías. Y Satanás empezó a tirarle semillas en su corazón. Vos sabés una de las cosas que más me sorprendió, porque yo a él lo había escuchado muchas veces predicar y ciertamente siempre lo tuve como un hombre, y creo que es un hombre de Dios que predica con palabra de Dios, que Dios lo respalda en todas las cosas que él hace. Pero me sorprendió mucho que en medio de la charla, porque él me cuenta problemas de la iglesia y todas las circunstancias, y de repente, ¿sabes lo que me cuenta? Me dice, ¿sabes, Osvaldo? ¿Sabes? Siempre se burlaron de mí. Y aún cuando iba a 3º o 4º grado, se burlaban de mí. Él tenía una desviación en uno de sus ojos, tenía un ojo un poquito desviado. Y siempre me dijeron chino, me dijeron un montón de cosas. Se burlaban de mi estrabismo, tenía un poco de estrabismo en los ojos. Y se larga a llorar en ese momento. Yo quedé sorprendido por 2 cosas, obviamente por la situación de que él salga a llorar, pero lo segundo, yo lo había escuchado muchas veces a él hablar palabra de fe. Y yo decía, ¿cómo puede ser que todavía lo que supuestamente en un día superó con Cristo, ahora le está afectando nuevamente? ¿Cómo puede ser que lo que en un momento él lo pudo superar, lo pudo vencer, el sanarse de las heridas de la burla? Porque el bullying no es cosa de ahora, el bullying siempre existió, los chicos siempre fueron burlados, en la escuela siempre hubo humillación hacia el más débil, maltrato hacia el más débil. Y a mí lo que más me sorprendió es decir cómo otra vez esto le está afectando a él, cómo otra vez él puede sentir dolor por algo que supuestamente Cristo ya lo había sanado. ¿Por qué vuelve ese dolor? ¿Por qué vuelve esa angustia al corazón del hombre? Si supuestamente Cristo ya hizo la obra en nosotros, ¿por qué volvemos a estar tristes y nuestra alma está angustiada? Y te puedo asegurar que a veces cuando uno se sienta en el camino, Satanás empieza a tirar semillas y empieza a tirar los dardos. Y uno empieza a preguntarse y a sentir, ¿qué pasa que lo que antes había superado hoy está volviendo nuevamente a mi vida? ¿Por qué lo que antes yo había superado? ¿Por qué lo que antes era para mí como un recuerdo vago de algo que viví, que sufrí y que lo tenía hasta como un testimonio de lo que Dios podía hacer, ahora me está afectando? Hablamos sobre el lento proceso de la muerte espiritual. Anda sumándole y vas a entender por qué el profeta Elías se quiso suicidar, habiendo hecho la obra de Dios. Se queda solo. No habla. La soledad es mala compañera, mala consejera. No pertenecía al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creyentes andan por ahí? Ah, Jehová mi pastor. Ah, Dios me habló. Ah, yo vi. Mirá, tened cuidado con esos que dicen Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. No, lo que pasa, hay gente que lo único que sabe es criticar las iglesias. Y andan de iglesia en iglesia y están sirviendo y hasta se les da oportunidades para servir en una iglesia y luego se van criticando, diciendo no, lo que pasa es que en esa iglesia la doctrina no está bien. Y andan como alma en pena, dando vueltas por todos lados, encontrando errores por todos lados y no entendiendo que ellos necesitan estar y ser parte del cuerpo de Cristo. Anda pensando en esto. Se va, queda en soledad. Lo segundo que él hace, se queda sentado en el camino. Y Satanás empieza a trabajar en su mente. Empieza a trabajar en su corazón. Ya voy a ir terminando, Los lentos procesos de la muerte espiritual. Allí tenemos claves. Y Dios quiere hablarte acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene promesas con tu vida. Dios tiene palabra con tu vida. ¿Sabes que la Biblia nos habla en Romanos que el hombre, el creyente, tiene un llamamiento eterno? Vos tenés un llamamiento eterno. Y lo eterno no se puede deshacer. Solamente que vos lo deshagas.
Pero de parte de Dios el llamamiento sigue siendo eterno para siempre. Porque es la palabra que aquel que nos llamó también nos justificó. O sea, los propósitos de Dios con tu vida son grandes, son maravillosos. Y Dios los quiere desatar sobre tu vida. Todavía quizás hay quienes que no lo han vivido. Pero yo creo firmemente que si vos ponés por obra la palabra de Dios, todos los milagros, todas las promesas de Dios, si un poquito te esforzás para entrar en el propósito, en el tiempo de Dios, en la doctrina de la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que cada una de sus promesas se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor entonces? Bien fuerte bendecir al Señor. Santo es Él. Bien fuerte bendecir al Señor. No lo tenemos allí, pero te lo leo en mi Biblia. Dice la palabra: y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. El tercer paso o el tercer proceso para una muerte espiritual es cuando te dormís. Cuando te dormís espiritualmente. Nos habla primero hablamos de la soledad, del quedarse sentado, el no hacer nada, y cuando te dormís espiritualmente. Y cuando estaba orando por esta palabra y oraba al Señor, el Señor me hacía acordar de algo, una situación bastante curiosa que va a graficar un poquito qué es lo que el Señor quiere hablarte en esta noche, acerca de quedarte dormido. Cuando una persona se queda dormida, mira, hay gente que tiene el sueño tan profundo que dicen: yo duermo como tronco, puede pasar un camión al lado mío que no me despierto. Y es verdad. Yo no soy así, yo sueño escucho un ruidito y ya me despierto, pero hay algunos que son así. Pero quiero explicarte que a veces Satanás viene y te produce un sueño, escucha bien, un adormecimiento espiritual, que aunque en lo natural vos no seas como tronco para dormir, en lo espiritual te vas a dormir como tronco. Escucha bien, cuando te dormís perdés sensibilidad y perdés reacción ante cualquier persona que te quiera atacar, ante cualquier circunstancia. Presta atención, hace muchos años, yo recuerdo trabajar en otra organización y voy a predicar a la ciudad de Trelew. Y cuando estaba predicando, el segundo día de predicar, el pastor de ese lugar me dice: no sabes lo que me pasó, dice. Lo que le pasó a mi papá, decía. Me dice: ¿sabes que mi papá es de Ushuaia? Dice. Y viste que Ushuaia es muy frío, dice. Y me vino a visitar acá a Trelew en pleno verano, dice. Y era un verano, dice, de 40 grados de calor, como los que a veces cada tanto hay en el valle. Así que mi papá, dice, estaba como pingüino, no sabía dónde meterse, era la noche, para colmo este varón tenía el techo de losa. Y estábamos almorzando en el comedor, dice, así que mi papá no aguantó el calor, vino, dice, se puso a tocar la guitarra, porque toca la guitarra, se puso a tocar la guitarra en el comedor, eran las 2, 3 de la mañana, no se podía dormir. Y como no podía dormirse, dice, y en la habitación tenía calor, dice, se tiró en el piso, dice. Quedó un pantaloncito corto, se tiró en el piso a dormir, decía, y ahí estaba, dice, parece ser que encontró un poco de alivio del calor que había, dice, en el piso, y se quedó dormido. Pero el cabezón, dice, dejó la puerta abierta para que circule el aire, dice. Y en eso que él se queda dormido, al lado suyo dejó la guitarra, dice. Dice, y él se queda dormido y entra un ladrón. Claro, la puerta estaba abierta. Entra el ladrón, se mete adentro, empieza a revolver por todos lados. Dice, estaba tan dormido mi papá que dice que él abrió el ojo, pero pensó que era yo, dice. Y se preguntó por qué estará con capucha este. Estaría dormido como tronco. Y de repente, dice, agarra el ladrón, dice, agarra la guitarra, se revuelve, saca, había unas cosas de valor y se va. La verdad que no habrá sido el hurto más fácil de ese ladrón. El tema es que a la mañana se dan cuenta que mientras que él estaba dormido entró el ladrón. Y escucha bien, espiritualmente Satanás hace muchas veces esas cosas en nuestras vidas. A veces nosotros nos dormimos espiritualmente, viene Satanás y empieza a trabajar en tu vida. Y vos de repente, cuando te despertás, te das cuenta que perdiste tu matrimonio. Cuando te despertás, te das cuenta que pasaron los años y que nunca pudiste ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Cuando te despertás, tomás conciencia que te envolviste en tu trabajo, en tus proyectos de vida y que te olvidaste de Cristo. Y que quizás muchas cosas buenas que podrías haber vivido con Cristo ya no las viviste. O que perdiste muchas cosas buenas porque te quedaste dormido espiritualmente.
Es terrible. Se dice que la gente, los escaladores que están en las altas cumbres, donde hay mucho frío, cuando ellos están sufriendo de hipotermia, el ser humano quiere dormirse. Y es allí donde en las altas cumbres se le dice, no, no te puedes dormir, si te duermes te mueres. Y tienen que estar despiertos. Y Satanás muchas veces viene y quiere hacernos dormir espiritualmente. Te dormís, Satanás te roba todo. Hay una parábola que cuenta, y ya con esto voy terminando, dice que cierto hombre había sembrado buenas semillas sobre su campo. Pero luego dice que vino el enemigo y le sembró, cuando todos se fueron a dormir, le sembró cizaña. Vino el tiempo de cosechar la buena cosecha, pero de repente cuando quisieron recoger los buenos frutos, vieron que salía el buen fruto con la cizaña. Y dijeron, pero ¿cómo? Si hemos sembrado buen fruto, ¿por qué apareció la cizaña? Y él dijo, el enemigo lo sembró cuando estábamos dormidos. Eso es lo que pasa espiritualmente. Por eso es el tiempo de despertarse, decir, Señor, yo tengo que volver a buscarte, Señor, yo tengo que volver a querer. Vos tenés planes, Dios tiene planes, mejor dicho, sobre tu vida. Dios tiene planes sobre, promesas sobre tu vida. Te va a ir bien. Las cosas que vos emprendas te van a salir bien. Lo que económicamente, proyectos, los chicos que ahora están estudiando en la universidad, les va a ir bien. Quizás les va a costar. Va a llegar el tiempo que se van a recibir, serán profesionales, podrán formar un hogar, una familia. Te tiene que ir bien. Porque hay promesas sobre tu vida. Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando te duermes, Satanás te roba la promesa. Pero si estás despierto y sigues creyendo, yo puedo asegurarte que Dios te va a abrir puertas que nadie te la va a cerrar. Nosotros cuando llegamos a este lugar, siempre lo cuento, llegamos por un mes. Y la directora dijo, un mes le puedo habilitar la escuela para que hagan reuniones. Ya van a ser 3 años. El 25 de septiembre va a ser el 4º año desde que se fundó esta iglesia. Y no solamente que empezamos sin tener parlantes, sin tener sillas, ¿cuántos se acordarán? Trayendo parlantes prestados, no teníamos cómo hacer las reuniones, no teníamos dónde hacer las reuniones. Mira, Dios nos hizo hallar gracia delante de gente que ni nos conocía, que ni sabían quién éramos. Y nos dijeron por un mes, ya van a ser casi 4 años que estamos en este lugar. Y salió a comprar el terreno y dijimos, en 4 años lo pagamos y lo pagamos en un año y 2 meses. Y ahora estamos construyendo, yo no sé cuánto tiempo nos va a demandar. Pero es el tiempo que su pueblo se despierte, porque si todos los que estamos aquí nos despertamos a las promesas de Dios, puedo asegurarte que vamos a ver la gloria de Dios de una manera maravillosa, con señales, con prodigios, con milagros, que te van a sorprender, que te van a maravillar, y vas a decir realmente, Dios ha estado con nosotros todo este tiempo, Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Bendecido fuerte.